Precisamente de sanidad seguimos hablando porque la reciente celebración de la Semana Mundial de la Vacunación nos han dejado datos como la posibilidad de erradicar paulatinamente enfermedades víricas si el 70% de la población se vacunara y rompiera así la cadena de transmisión de, por ejemplo, los virus. Pero, ¿qué ocurre con enfermedades como la neumonía neumocócica, cuya posibilidad de prevenirla con una vacuna solo es conocida por 2 de cada 10 españoles? Bien, pues buscamos respuestas con el doctor Fernando Gómez, médico de familia, además miembro del Grupo de Trabajo de Patología Respiratoria de la Sociedad Española de Medicina General en Castilla-La Mancha. Doctor, la vacuna del neumococo está pautada en el calendario vacunal infantil de los niños ya desde 2016, desde enero de 2016. ¿Por qué es tan importante que se ponga esta vacuna? La vacunación infantil y sobre todo en los bebés o en los primeros años de la vida es importantísimo porque el desarrollo del sistema inmunitario en este tipo de personas es todavía joven, no tiene defensas y es una población muy susceptible a padecer enfermedades infecciosas de este tipo y sobre todo la neumonía neumocócica y otras manifestaciones del propio neumococo, como es la enfermedad neumocócica invasiva, que afecta fundamentalmente a niños provocando meningitis y otitis fundamentalmente. Entonces es una edad de alta vulnerabilidad y que es importantísimo la vacuna. ¿Y en adultos en qué caso sería recomendable o importante la prescripción de esta vacuna? En adultos también es importante la vacunación. El hecho es que realmente no hay conciencia de vacunación en adultos, en población general, porque se baraja a veces esto de a mí no me va a tocar, esto no me toca a mí. Y realmente la neumonía neumocócica y la manifestación invasiva son también enfermedades del adulto. De hecho, hay cifras que nos hablan de 100.000 ingresos hospitalarios, 8.000 muertes en un año, es decir, que es una enfermedad importantísima. Y es importante en el adulto porque, aunque haya sido vacunado el adulto en la edad infantil, las defensas que genera esa vacuna se van perdiendo con el tiempo y sobre todo porque además, como vivimos más tiempo, la esperanza de vida se va aumentando, conlleva un aumento también de patología crónica, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la EPOC. Es decir, esto genera un riesgo añadido que necesita la vacunación en este caso. Es importantísimo que exista una sensibilidad para la vacunación en el adulto también, que parece que como que la hemos olvidado y es importante la vacunación en el adulto. Entiendo que en el caso del neumococo en personas adultas, los casos serían personas con enfermedades crónicas. ¿A partir de qué edad? No, normalmente la susceptibilidad es mayor a partir de los 65 años, 60, 65 años, que es la edad de decrecimiento de lo que nosotros llamamos inmunosenescencia, la pérdida de la inmunidad. Y a eso se añade la patología crónica. Entonces, realmente los calendarios vacunales, incluido el de Castilla-La Mancha, que sí tiene una vacunación de adultos en la que incluye la vacuna preventiva para el neumococo, sobre todo con la vacuna conjugada de 13 serotipos, la 13 valente, aumenta con el riesgo de esta enfermedad. Pero es importante vacunarse a todas las edades. De hecho, hay un grupo de expertos en vacunas que realizaron un consenso en el que participaron, quiero recordar que 18 sociedades científicas, en las que se recomienda la vacunación no solamente a población de riesgo, sino, me refiero a población de riesgo esta que tiene este tipo de enfermedades o otro tipo de pacientes que tienen inmunodeficiencia, sean por enfermedades como leucemia, pérdida del bazo, asplenia, otro tipo de enfermedades que generan una inmunodeficiencia en sí misma, sino también a población general, a partir de los 60 años, porque han demostrado, y hay evidencia suficiente, una evidencia científica que avala que la vacunación por grupos de edad tiene una mayor cobertura desde el punto de vista de salud pública que solo vacunar a personal de riesgo. De hecho, la Comunidad de Madrid, quiero recordar que ya el año pasado aprobó y está en marcha la vacunación a partir de los 60 años por grupos de edad.
Otras comunidades como Castilla y León a los 65 y Zaragoza o La Rioja también a los 65. Uno, bueno, no se explica por qué unas comunidades y otras comunidades no, ahí ya intervienen otra serie de factores que a nosotros se nos escapa, pero desde el punto de vista de salud pública hay suficientes datos para recomendar la vacunación a partir de los 60 años. En el caso de la vacuna del neumococo, lo mencionaba usted antes, a mí no me va a pasar, es un factor. Es muy importante esta vacuna para evitar casos de mortandad, pero ¿qué factores influyen en que esa tasa de vacunación sea tan baja? En la tasa de vacunación yo creo que en la baja tasa de vacunación influyen muchísimos factores. Además de ese cultural de a mí no me va a pasar, yo creo que pienso que hay una falta de información. Una falta de información a la población general, porque en encuestas realizadas a nivel internacional dan datos como desconocimiento de la neumonía, falta de importancia de la enfermedad, consecuencias de la misma y un desconocimiento total, y ahí yo creo que los sanitarios tenemos una labor muy importante, desde atención primaria fundamentalmente, pero desde todos los sectores, pero no solamente médicos, enfermeros, farmacéuticos, es decir, todos aquellos profesionales implicados desde el punto de vista sanitario en la salud pública. Es importantísimo la información y sobre todo porque hay otro factor que ha condicionado, que es el haberse prodigado grupos denominados en general antivacuna, con ¿Tienen fundamento esas teorías? No, no está demostrado para nada. Las vacunas son, hoy por hoy, la herramienta más costo efectiva que existe. Después de la cloración de las aguas o la canalización de las aguas o el hábito de deshabituación tabáquica, son las medidas más importantes en salud pública que existen, con muy pocos riesgos. La fabricación de vacunas lleva a un control exhaustivo sanitario en todo su proceso e incluso hay vigilancia posterior. De hecho, hay muy poco efecto secundario de vacuna y los efectos secundarios son locales en cuanto a reacciones de la inyección, pequeñas alteraciones de malestar. Jamás se ha demostrado que en ningún caso haya producido ningún tipo de muerte, ningún tipo, como se hablaba por ahí, que producía autismo, que producía otros síndromes importantes. No ha habido demostración del hecho. Muy rápidamente, doctor, mencionábamos antes que hay vacunas que se deben de poner en la edad adulta, preferentemente a partir de los 60-65 años, pero ¿qué vacunas de recuerdo deberíamos de tener en mente y a partir de qué edades? Yo creo que a todas las edades tiene una época. De hecho, el propio calendario de Castilla-La Mancha, podemos consultarlo, y distribuye el tipo de vacunación en función de los grupos de edad y a su vez también en función de los grupos de riesgo, y las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, que está insistiendo mucho en este campo, precisamente por esta falta de cobertura vacunal que tenemos, a pesar de ser importante, pues habla de que sería totalmente necesario que el adulto estuviera vacunado de la triple vírica, sarampión, rubiola y paperas, parotiditis, y de difteria, tétanos, que dosis de recuerdo aquellos que se hayan vacunado en la edad de niño, y también la hepatitis B, la gripe en campaña estacional, como se viene haciendo ahora, y el neumococo. Sería importantísimo. Fernando Gómez, doctor de Medicina General y miembro, como decimos, de la Sociedad Española de Medicina General en Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por habernos concienciado sobre la importancia de no olvidarnos de las vacunas cuando nos hacemos mayores. Gracias a ustedes. Buenos días. Nosotros tenemos que seguir atendiendo. Teníamos un asunto pendiente. Antes de despedirnos, volvemos en directo a Madrid, donde se celebra una nueva edición del